Buenas a todos. Hoy estamos acá con el senador Eduardo Nakayama. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En un nuevo episodio de A la misma altura. Y bueno, vamos a empezar un poco conociendo tu historia desde chiquito, desde tus inicios. Yo quería preguntarte qué es lo que te motivó a ser político, a buscar el bien, digamos, del pueblo y a seguir con esa misión que tenés. Bueno, yo creo que todos de chicos tenemos nuestras ilusiones, nuestros sueños y demás, y quien más, quien menos se ve el día de mañana gobernando, presidiendo, estando en algún lugar de decisión, que no solamente es la política pública o el gobierno, sino que un lugar de decisión puede ser un hospital, puede ser un cuerpo de bomberos, puede ser, porque nuestra sociedad realmente está llena de héroes anónimos, ¿verdad? Entonces, yo siempre dije, lo que quiero es transformar vidas, ¿verdad? Quiero de alguna manera ayudar a que la gente viva mejor y qué sé yo. Entonces, eso tenía en mente. De chico a mí siempre me gustó la historia, la geografía. En la biblioteca de mi abuela en el centro de Asunción tenía una gran cantidad de libros a disposición que eran de su colección. Y bueno, eso de repente me hizo también conocer un poco más, aparte que ella era hija de un caudillo liberal de la zona de Caballero, en Caballero Pueblo se conoce, ¿verdad? Y bueno, entonces siempre me hablaba de las cosas, de la historia política nacional. Y bueno, crecí un poco en medio de todo eso. Después en el colegio Cristo Rey, porque yo soy egresado de allí, siempre que podíamos participar en algo, siempre también lo hacíamos, estábamos ahí presentes. Y bueno, después en la facultad de Derecho, primero en la Católica, después en la Nacional, trabajaba con los distintos grupos para tratar de llevar adelante las campañas de los centros de estudiantes y demás. Digamos que tuve una vida relativamente activa en materia de activismo estudiantil justamente. Y luego, cuando empecé a trabajar, yo fui papá muy joven y en algún momento me entró el bichito de que tenía que entrar a meterme en la política, ¿verdad? Entonces, eso ya hace casi 15 años, ¿verdad? Y bueno, desde ese tiempo me he candidatado, digo bien, varias veces para distintos cargos, tanto en el Partido Liberal Radical Auténtico como presidente, senador, intendente de Asunción, nuevamente senador, ahí entré. Y bueno, y tenemos de una carrera por delante, ojalá se nos dé y podamos llegar a la presidencia de la República. Sí, ojalá que sí. Yo quería preguntar un poquito más acerca de algo más personal. Vos sos hijo póstumo. Sí. Quería saber cómo eso fue marcando tu personalidad y tus ambiciones, tanto políticas como en la vida en general. Bueno, yo al decir que soy hijo póstumo, eso significa que nací después de que mi papá haya muerto. O sea, mi mamá estaba embarazada de mí cuando falleció papá. Entonces para mí fue, no quiero decir difícil, porque no es esa la palabra tampoco, sino diferente. Porque yo directamente no sé lo que es tener un papá en la casa, un papá presente. Mi mamá nunca nos hizo faltar nada, ella siempre fue trabajadora, ella es docente, enseñaba dactilografía e inglés en un instituto en nuestra casa, también trabajaba en el sector financiero, o sea que ella siempre estuvo muy activa y a la par de trabajar nos criaba a nosotros, a mi hermano y a mí, ¿verdad? Nosotros somos dos varones y por eso digo que no fue difícil, sino fue diferente a lo que yo veía de otros amigos, compañeros que lógicamente tenían sus padres. Lógicamente a veces también cuando es Día del Padre, a veces te sentías un poco raro, ¿verdad? Pero fuera de eso, realmente yo tuve de hecho una infancia espectacular. Crecí en un barrio de clase media aquí en Asunción, en el barrio Hipódromo,
Anteriormente eso se llamaba barrio Stroessner, ¿verdad? Y posteriormente pasó a ser barrio San Pablo y después se dividió en tres, ¿verdad? Pero estoy más o menos cerca de, o sea, la casa de mi madre, cerca de Eusebio Ayala y La Victoria, ¿verdad? En esa zona, que es un barrio muy populoso con muchos amigos de infancia. Y entonces para mí fue normal. Ahora, ¿cómo me marcó eso? No sé, ¿verdad? Quizás si mi papá estaba vivo, no sé cómo hubiese influido él en mi educación, porque él, supongo, era una persona más estricta, era médico militar, entonces quizá de alguna manera u otra hubiese influido también en mí eso. Sin embargo, yo crecí en un ambiente de absoluta libertad con mi madre. Mi madre nunca jamás me pegó, por ejemplo, nunca. Yo no sé lo que es ligar. Que te pegue tu mamá con zapatilla, con cinto, yo no sé. Era porque ella fue también a una escuela de padres que se hacía en el Colegio Cristo Rey, con el padre Mariano Jiménez, que era un padre español. Y ella, ella toda la vida tuvo esa filosofía de que no se le tiene que pegar a los chicos, y es algo que yo también he aplicado con mis hijos. Bueno, de repente no voy a decir también que de repente no gritaba, no me ponía nervioso y que algún cabello u otra vez tirado, ¿verdad? Pero yo estoy totalmente en contra de la violencia. Creo que hay que educarle a los chicos con las palabras, con el ejemplo, y dejar de lado esas maneras arcaicas de educar a los chicos, que es con la violencia. ¿Y dirías que tu abuela te inspiró o te encaminó más o menos al estudio de la política, así como la economía, entre otras cosas? Bueno, mi abuela, de parte de mi madre, porque mis abuelos paternos eran japoneses ambos. Ellos no hablaban castellano prácticamente, no hablaban castellano. Y cuando yo tenía 4 años ya mi abuelo falleció, Jichan, el famoso Jichan. Y mi abuela, cuando yo estaba o era adolescente, ya tenía unos 12 años, 13 años, allí falleció mi abuela, que era mi bachán, ¿verdad? Pero yo crecí prácticamente, y como se dice en nuestra sociedad, como abuela membú, por lado de mi abuela materna. Mi abuela Máxima, ella tuvo una influencia muy importante en mi vida desde chico, porque nosotros vivíamos acá alejados del centro, digamos kilómetro 5, y yo iba todos los días al Cristo Rey, y la casa de mi abuela quedaba en el centro, hacia Rodríguez de Francia, Estados Unidos, casi Rodríguez de Francia. Entonces, por allí nosotros pasábamos la mayor parte del día, y bueno, entonces los recuerdos que tengo de ella y la influencia que ella tuvo en mi infancia, en mi adolescencia, fueron muy marcantes. Lo que decía, lo de la educación, de los libros, ¿verdad? Y sobre todo el ejemplo. Yo, por ejemplo, aprendí a cocinar con ella. A mí me encanta cocinar, ¿verdad? La sopa paraguaya. Sopa paraguaya, milanesa, pasta, bueno, tallarines, todo eso yo aprendí con mi abuela, ¿verdad? Y el gin tonic sacan también de ella. No, mi abuela no tomaba nada de alcohol, nunca le vi tomar ni cerveza, ni vino, nada, nunca. Mi mamá tampoco bebe, ¿verdad? Entonces, por ese lado definitivamente no, ¿verdad? Pero el tema del gin tonic es simpático porque resulta que yo estaba con un sobrepeso importante, tenía prácticamente 120 kilos. Y en el año 2022 fui a hacer un posgrado en Salamanca, en España, en la universidad. Y ahí dije, voy a aprovechar este tiempo que voy a estar solo para tomar el hábito de no comer desordenadamente, y empecé un proceso de ayuno intermitente. Y con el ayuno intermitente también cambié la cerveza, que desde jovencito siempre tomábamos, ¿verdad? Los muchachos siempre la cerveza, acá, sobre todo con el calor. Y dejé la cerveza y le cambié por el gin tonic, porque el agua tónica tomaba sin azúcar.
Entonces era sodio nomás. Y claro, entonces tomaba, y el gin es una bebida hipocalórica, no tiene mucha caloría. Entonces yo bajé 35 kilos. Ya, hubo un antes y un después de mi proceso de ayuno intermitente y del cambio de la cerveza por el gin tonic. Entonces por eso le tengo mucho cariño al gin tonic. Y más a tu carrera política, ¿por qué, o sea, cómo fue empezando? No sé si ya dijiste que eras muy activo en la universidad y demás, con el activismo estudiantil, pero cuando te metiste al partido, al PLRA, ¿verdad? ¿Qué fue que cambió de ahí en adelante y cuál fue tu primer cargo, digamos, importante que tuviste en la política? Bueno, yo tuve una militancia bastante prolongada en el PLRA. Fueron más de 20 años de militancia y gran parte de ese tiempo lo hice como un académico desde el punto de vista de la historia política paraguaya, ¿verdad? Porque y en esta semana se tuvo una gran polémica por el tema de la reivindicación que algunas personas quisieron hacer de la figura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Y en eso este grupo, estas personas empezaron a decir que los gobiernos liberales, empezaron a citar, ¿verdad? Y muchos de ellos o con desconocimiento del periodo o con mala fe, no sé, ¿verdad? Entonces, de vuelta tuve que intervenir para hablar sobre el tema y recordaba y reflexionaba a la vez que todos los ministros de educación de la época de la transición democrática, desde el 89 hasta ahora, son responsables del escaso o nulo conocimiento que tiene nuestra gente sobre la historia política. Sobre todo el siglo XX, que es el siglo más importante, ¿verdad? Y digo esto porque mucha gente pensaba, por ejemplo, que Alfredo Stroessner llegó después de los gobiernos liberales. Y no es así. Los gobiernos liberales terminaron, al menos el último gobierno civil de un presidente electo fue el de Eusebio Ayala, del 32 al 36, que fue derrocado por un golpe de Estado militar que lo puso en la presidencia a Rafael Franco, al coronel Rafael Franco, y allí se inicia el militarismo en el Paraguay. El proceso de militarismo continúa posteriormente con Estigarribia, con Higinio Morínigo, y se consolida en una suerte de gobiernos cívico-militares con media docena o más de media docena de presidentes que se sucedieron desde Morínigo hasta Stroessner, que llega en el 54. Entonces, el gobierno de Stroessner no sucede a gobiernos liberales, sino a gobiernos colorados, claro, y cívico-militares. Pero entonces, eso que él trajo la paz y el progreso después de la anarquía liberal es recontra fake, falta de mal, claro. ¿verdad? Pero eso es lo que se instaló y mucha gente todavía cree, ¿verdad? Entonces, y también algo que hace poco había visto que, claro, muchos decían esto de que Stroessner mató menos que los gobiernos liberales. Pero ahí cabe recalcar que muchos de esos gobiernos, digamos, fueron, o las muertes, digamos, que se cuentan es también por los golpes de Estado, porque había golpes de Estado prácticamente cada año. Sí, definitivamente es otro contexto y otra situación, porque una de las cosas que caracteriza a una dictadura es la persecución a los opositores, y esa persecución debe ser sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que se organiza como un sistema represivo, ¿verdad? Y eso tuvimos en la época de Morínigo, tuvimos en la época de Stroessner. No hemos tenido eso durante largos periodos de los gobiernos liberales. Se ha tenido de manera muy aislada después de la Revolución Radical de 1908, con los presos del Fortín Galpón, que fueron tanto colorados como liberales cívicos los que fueron presos. Se tuvo durante la época de José Félix Estigarribia, con el autogolpe de febrero del 40, la intervención a la Universidad Nacional.
Y bueno, entonces hemos tenido momentos de autoritarismo en otros gobiernos, estado de sitio, que también, digamos, limitaban las garantías constitucionales y demás, pero no se puede decir de ninguna manera que, por ejemplo, el periodo liberal fue un periodo autoritario o un periodo dictatorial. Eso es histórica y académicamente incorrecto, y intelectualmente deshonesto, ¿verdad? Entonces eso es algo que a mí siempre me motivó, y una de las primeras cosas que hice dentro del Partido Liberal Radical Auténtico fue hacer docencia y militancia académica, es decir, iba a las reuniones de los jóvenes y hablábamos de estos temas. Y la gente me preguntaba, ¿y qué pasó en este año? ¿Qué pasó en tal otro año? ¿Y cómo fue la revolución del 22? ¿Y la revolución del 47? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el tren? ¿Por qué la carretera? Bueno, entonces hablábamos y hacíamos una suerte de docencia didáctica. Y también estuvimos con una academia liberal de historia que se fundó en el 2015, hace más de 10 años. Ese año también subiste el libro de Humaitá, la Sebastopol Sí, de sí. América. Y después, digamos, entré en una espiral de candidaturas. Me candidaté primero para presidente del PLRA. Luego de terminada esa contienda, donde salí cuarto entre 8 candidatos, pero que fue importante para mí porque fue mi primera experiencia en una elección nacional. Para el año 2017-2018 me candidaté para un cargo en el Senado, donde lamentablemente no pude entrar. Cuando eso todavía teníamos las listas sábana, ustedes se acordarán. Y en el 2022, para el 23, me candidaté con el voto preferencial y ahí sí pude entrar, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, del 23 en adelante, bueno, ya la mayoría de la gente sigue mi carrera, lo que es, digamos, mi función como parlamentario en el Senado. Senador, ¿y cómo dirías que te enseñó la candidatura a la intendencia en el 2021? En muchos sentidos, ¿verdad? Hay un famoso ñenga que dicen de costillan de escuela. O sea que uno aprende de acuerdo a lo que padece, a lo que sufre. El famoso entré en escuelita, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Bueno, y la elección para la Intendencia de Asunción, que recordemos es el segundo cargo ejecutivo más importante de la República después del presidente de la República, lleva bastante, no es fácil. Uno tiene que recorrer mucho la ciudad de norte a sur y de barrio por barrio. Y la primera carrera es contra el desconocimiento de la gente, ¿verdad? Porque ustedes habrán visto que en muchos casos, no solamente en nuestro país, sino en otros países, buscan personas de la farándula o personas ya conocidas, gente de la prensa y demás, para ser candidatos, ¿verdad? Porque entonces ya no hace falta volver a hacerle conocido, ¿verdad? Porque simplemente ya tenés que poner vender, su imagen. exacto, vender su imagen. Y eso hemos tenido en la historia universal, incluso en el siglo XX, un gran presidente que ha tenido los Estados Unidos fue Ronald Reagan, que era actor, ¿verdad? Y la gente le conocía a Ronald Reagan como actor, y aquí a nivel regional también tenemos muchísimos casos. En el caso de Paraguay hemos tenido el caso de Mario Ferreiro, que fue candidato a intendente. Ahora mismo está el cantante de La Chacarita, Al candidato al concejal. al concejal. Y bueno, entonces ahí tenemos muchísimos casos, porque allí uno se ahorra algo. En mi caso fue al revés. Yo no era una persona del espectáculo ni de la farándula. Sí tenía un cierto nivel de conocimiento por el ámbito académico o por el ámbito empresarial, porque yo siempre he trabajado en el sector asegurador, o como historiador, que me llamaban de los medios, pero era muy bajo, era 15% nomás me conocía la gente en Asunción cuando empecé. Y al término de la campaña estaba cerca del 70%, lo que fue un crecimiento extraordinario, muy importante,
pero que todavía era insuficiente en su tiempo para poder ganar la elección, porque de 300.000 votos, haciendo números rápidos, unos 100.000 se fueron ese día a votar sin saber quién yo era. Claro. Entonces esa es una desventaja muy grande, ¿verdad? Entonces mi mayor adversario no era ni siquiera el otro contendiente a la intendencia, sino el desconocimiento que la gente tenía de mi figura. Entonces, para mí, la primera lección es que, así como es en el marketing de cualquier producto, donde vos, o sea, la gente habla de las marcas de celulares, todos ya saben cuáles son. Pero me gusta el producto, o sea, conozco el producto, me gusta el producto y compro el producto. Así es. En la política es igual. Conozco al candidato, me gusta el candidato, le voto al candidato. Pero si no le conoces, no te puede gustar, y si no te gusta, no puedes votar. Entonces, para mí lo más importante es hacerle conocido a alguien. Y a partir de allí le puede gustar y la gente le puede votar, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la primera lección que he tenido de lo que fue Asunción. De igual forma no había mucho que hacer, porque para hacerte conocido también tenía que caminar, ir a los programas de televisión, hablar por radio, visitar a la gente, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la política uno tiene que transitar y uno tiene que hacerse camino al andar. A medida que uno va recorriendo y conociendo gente, más conocido se hace. Y siguiendo con esto, ¿qué opinas sobre la candidatura? Ya sabemos que le apoyas a Soledad Núñez, y a nivel, o sea, siendo realista, ¿crees realmente que tiene una gran chance para dar el golpe, como pasó en Ciudad del Este, por ejemplo? Bueno, eso en Asunción. ¿Y cómo le ves a la oposición para esta candidatura y para las siguientes, que serían ya las elecciones de 2028? Bueno, yo creo que Soledad Núñez tiene las mayores chances para poder ganar la intendencia de Asunción. De hecho, cuando empezamos a hablar el año pasado, a inicios de año, creamos una mesa de partidos de la oposición en la capital, que se llamó Mesa de Unidos por Asunción. Y allí teníamos 4 precandidatos. Uno del PLRA, que era Agustín Zaguier; uno del Partido Pachaquería, que era Álvaro Grau. La teníamos a Johanna Ortega, que era del Partido País Solidario, que englobaba además a muchos partidos de izquierda. Y luego teníamos a Soledad Núñez, que no tenía, digamos, una plataforma definida, pero reunía muchos de los requisitos que hablamos nosotros de preparación, etcétera, pero sobre todo lo que hablaba yo hace un rato con ustedes: nivel de conocimiento. La gente ya le conoce a Soledad, todo el mundo le conoce a Soledad. O sea, vos acá te vas a preguntar, ¿sabes quién es Soledad Núñez? Sí sé. ¿Sabes? O sea, y eso facilita demasiado que podamos trabajar la figura de ella como candidata, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Cuando se acercaba fin de año y por lo tanto la definición de quiénes iban a ser los candidatos o candidatos designados, nosotros hicimos nuestros propios sondeos para ver quién estaba mejor posicionado, y Soledad Núñez salió por lejos la mejor posicionada. Llevaba más del 50% de la preferencia de los asuncenos. Si mal no recuerdo, 53%. Y después por atrás estaban casi empatados Álvaro Grau y Johanna Ortega, con aproximadamente entre 18 y 20% cada uno, y atrás iba Agustín Zaguier. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, acá tenemos que definir, porque nos dimos cuenta que varios partidos ya habían tomado posición a favor de Johanna Ortega. Entonces nosotros pensamos que también teníamos que hacer eso a favor de la candidatura de Soledad Núñez, ¿verdad? Entonces así fue como el Partido Pachaquería primero, luego creo que fue el Partido Demócrata Progresista, el PDP, luego hizo lo propio el PLRA, con todo su presidente de comité y demás, y nosotros también, el Partido de la Libertad,
salimos a darle el apoyo público a Sole, y sobre todo considerando que de los 9 concejales opositores que están en Asunción, los 9 también decidieron apoyarla a ella. O sea, le da una fuerte musculatura, ¿verdad? Una base sólida sobre la cual se puede crecer para poder llegar a la intendencia y conseguir la alternancia, que creo que es lo que todos queremos. Y de las elecciones presidenciales del 2023, ¿qué cosas se complicaron a la hora de formar esa coalición? Bueno, primero y ante todo, el sistema de concertación se aplicó por primera vez. Se sabía muy bien que el aparato, digamos, electoral del PLRA iba a jugar un papel fundamental dentro de una interna como esa, y que quizás los demás candidatos iban a correr luego con una cierta desventaja. Eso debilitó la concertación y permitió que al menos 2 de los precandidatos que primero estaban dentro de la concertación finalmente no estuvieran. Payo Cuba, uno de ellos, por diferencias con el ex candidato Efraín Alegre sobre la forma de medición, etcétera, hizo a que él se retirara. Parte del Frente Guazú también, porque se dividió en 2 el Frente Guazú cuando eso, una parte liderada por Esperanza Martínez, que se quedó dentro de la concertación, y la otra liderada por Pereira, Querey, Richer y demás, que salen fuera de la concertación y que apoyan la candidatura de Euclides Acevedo a la presidencia. Y todavía teníamos una tercera candidatura por fuera de la concertación, que fue la de José Luis Chilaver. Entonces, la falta de diálogo, la falta de comprensión interna, creo que nos jugaron una mala pasada e impidieron que nosotros lleguemos a los acuerdos que necesitábamos. Por supuesto, también creo que ya la figura de Efraín Alegre para entonces estaba muy desgastada. Claro, era la tercera vez que se candidataba a la presidencia, muchos ya no quisieron acompañarlo, y de hecho tuvo menor cantidad de votos en el 2023 que en el 2018, la misma figura, ¿verdad? Y Payo Cubas, que capitalizó, digamos, el hartazgo ciudadano y demás, y capitalizó una gran cantidad de votos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué estamos haciendo? Primero, con esta alianza de Unidos por Asunción y las conversaciones que tenemos. Primero, dejar de lado los egos. No es fácil, en política no es fácil, porque muchas veces uno quiere demostrar fortaleza sobre los demás y decir que es el más lindo, el más churro, el más apto, el más fuerte, etc. Y así muchas veces lo que hacemos es dividir fuerzas, y cuando la oposición divide fuerza, el Partido Colorado se ve fortalecido. Se dispersa el voto. Porque en Paraguay no tenemos balotaje ni segunda vuelta electoral. Si nosotros acá tuviéramos balotaje, enhorabuena. No tenés que estar de acuerdo con el otro opositor, porque vos te vas, sos el segundo mejor posicionado y te vas a una segunda vuelta electoral contra el primero, que lo que yo siempre digo pasó en la Argentina. Si es que ellos hubiesen tenido el sistema electoral paraguayo, hoy el presidente era Sergio Massa, no iba a ser Milei. Allá logró entrar Milei porque al haber segunda vuelta electoral, esa primera victoria, entre comillas, de Sergio Massa se convirtió en derrota en segundo término, porque Milei logró capitalizar los votos de los demás opositores, ¿verdad? Que habían perdido en la primera vuelta, pero que sumaron los votos para que Milei llegue, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos eso en Paraguay. Entonces estamos obligados a hablar antes de llegar a la elección. Y ese proceso es el que no es fácil, ¿verdad? Pero estamos ensayando muy bien ahora con estas elecciones municipales. Creo que Asunción puede ser un ejemplo, y lo que dijiste, ¿verdad?
que demuestre esperanza para que en el 2028 podamos hacer lo mismo a nivel nacional, ¿verdad? Esa tiene que ser la idea para que podamos transformar y cambiar definitivamente nuestro país, porque una democracia se consolida con la segunda alternancia. Nosotros hemos tenido una, nos falta una segunda, y posteriormente veamos que el electorado nacional vote a aquellos que cree son mejores, más capaces, más honestos, y que cambie el signo político, no importa. Que se vote a la gente, que se vote la capacidad, pero necesitamos romper ese esquema de quietismo y de statu quo para que nuestra democracia pueda avanzar. Necesitamos esa segunda alternancia para consolidar la democracia. Y encima la oposición tiene con qué creer, ya que, le pasó, Santillana tuvo 700.000 votos y entre los tres candidatos, tres candidatos, Efraín, Payo y Acevedo, juntaron 1.200.000 votos, o sea que Sí, hay más gente. fue menor la diferencia. Santi Peña hizo 1.290.000, pero los opositores combinados hicieron 1.600.000, o sea, 1.500.000, 1.600.000. O sea que si nos manteníamos juntos, digamos, lo más probable es que hubiésemos ganado, ¿verdad? Pero es por la pelea de ego justamente que decís. Claro, hay una pelea de ego, por eso nosotros tenemos que dejar de lado eso. No importa si uno se enojó en algún momento, hay que dejar pasar eso y volver a sentarse y hablar hasta que nos sangre la lengua, como se dice, para entrar a un acuerdo. Y yo quería preguntarte sobre tu salida del Partido Liberal. ¿Cómo se fue dando eso y cuál fue la razón o esa gota, digamos, que colmó el vaso y vos digas, bueno, voy a crear mi propio partido? Porque también es como esto que hace Milei, que, bueno, creó así su propio partido y a los siguientes años vamos a ser candidata para presidente y gana. Y es algo que prácticamente no suele suceder. Bueno, yo, el PLRA es mi partido de origen. Yo creo que nosotros hemos llegado a equilibrar bastante con el PLRA, porque me dio mucho y yo le di mucho también al PLRA. O sea que salimos en paz, ¿verdad? Yo no tengo ninguna animadversión contra el Partido Liberal Radical Auténtico, ni contra ninguno de mis correligionarios, porque yo los considero todavía como tales. Porque yo fui, soy y seré liberal toda mi vida. Porque el liberalismo filosófico, doctrinario, no es una cuestión de afiliación política a un grupo. Es una cuestión de pensamiento. Y así como existen una decena de partidos socialistas en Paraguay o progresistas, ¿cuál es el problema de que haya 10 partidos conservadores o 5 partidos liberales? No pasa nada. De hecho, hemos tenido en más de una ocasión en nuestra historia política hasta 5 directorios liberales. Partido Liberal Radical, Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Liberal TET, Partido Liberal Directorio, ¿verdad? Entonces, eso ya hubo antes. No pasa nada. ¿Por qué yo salí? Porque no me sentía cómodo con la representación que en ese momento estaba al frente, ¿verdad? Sobre todo aquellos que representaban dentro de las bancadas del PLRA. Hubo mucho alineamiento al oficialismo y eso a mí no me gustó. Yo no podía seguir allí como si nada pasara. Tenía que golpear la mesa y decir que estoy haciendo esto en protesta porque no estoy de acuerdo. Y yo pienso que fue un paso importante, necesario, justamente para marcar cierta distancia y demostrar que uno también puede generar algo por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, yo estoy, como dicen los brasileños, na más santa paz con el PLRA, en la más santa paz. La mayoría de mis amigos son del PLRA, senadores, diputados, miembros del directorio. Ahora están trabajando para sus propias elecciones y bueno, los voy a apoyar a varios de los candidatos a intendentes del PLRA a nivel nacional. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mirar más allá de los partidos, tenemos que mirar las alianzas que vamos a generar
para ganar tanto en el 2026 como en el 2028. Senador, ¿cuál te gustaría que sea tu legado para el Paraguay? Mira, nosotros tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Tenemos que sacar a más gente de la pobreza y eso no se hace combatiendo la riqueza, sino combatiendo la pobreza. Entonces, mi legado es dejar un país mejor, con menor cantidad de pobres, con mayor cantidad de estudiantes alfabetizados, con mejores ingresos, gente que viva mejor, que gane más plata, plata en el bolsillo que tenga la gente, ¿verdad? Que pueda superarse, que nuestro país reciba las inversiones que permitan emplear a más gente, que se convierta en un país modelo y hub que atraiga gente de todo el mundo por sus talentos, yo creo que Paraguay tiene un potencial tremendo y tenemos que saber explotar eso. Ahora, nuestro país, así, con todas las maravillas que tiene, naturales, geográficas, etcétera, también tiene muchos problemas. La corrupción, la impunidad, el pocané, que es el ladrón, ¿verdad? Que nosotros tenemos una gran cantidad de dinero que se desvía todos los años como consecuencia de la corrupción. Y creo que eso es la única forma de combatir, además de la voluntad de hacerlo, tiene que ser a través de la tecnología. Sin tecnología, que es lo que ha sido el camino que han seguido Japón, Singapur, Corea del Sur, etcétera, para poder desarrollarse y combatir la corrupción, limitar y eliminar burocracias, procesos y demás que se hacen 2 o 3 veces. Imagínate que vos te vas a la municipalidad, te dice pagar estampilla, papel sellado, andate allá, te hacen recorrer toda la mañana a la municipalidad y no puedes pagar todavía nada, ¿verdad? Diciendo que hoy en cualquier otro país, en una municipalidad así pequeña o mediana, no te digo ni siquiera de Australia o de Japón, te hablo de Brasil o de Argentina, tienen las imágenes satelitales, ya saben qué es lo que vos tenés ahí, te hace un cálculo por la inteligencia artificial, esto es lo que tenés que pagar y ya está, ¿verdad? O sea, entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer, migrar hacia ahí, ¿verdad? Y pienso que el Paraguay tiene las condiciones de hacer eso. Necesitamos voluntad política para que Paraguay pase al siguiente nivel. Y yo te quería preguntar sobre la caja fiscal, tu propuesta, que primero que nada tu opinión y después qué es lo que vos propones. Bueno, la caja fiscal es, para que la gente entienda, es el equivalente al IPS, pero de los funcionarios públicos, ¿ok? El IPS es de los funcionarios del sector privado y la caja fiscal es de los funcionarios públicos o de muchos de los funcionarios públicos. En total, unos 240.000 aportantes que cotizan o son afiliados de la caja fiscal y unos 80.000 jubilados de la caja fiscal. Eso nos demuestra de que existe un desequilibrio, ya que la proporción de aportantes versus jubilados es de menos de 3 a 1. ¿Okay? 3 aportantes vivos, o sea, 3 aportantes activos, perdón, digo bien, por cada jubilado. ¿Ya? Que significa un pasivo porque de la plata de este aporte se le paga al jubilado, ¿verdad? Ahora, lógicamente esta proporción no da para pagar esto. Y que en el IPS sí da, porque en el IPS estamos 10 activos por cada pasivo, por cada jubilado. Entonces hay mucho más dinero en el IPS. Incluso se invierte, se pelean por la plata del IPS porque hay mucha plata. Eso no hay en la caja. En la caja fiscal, de hecho, no queda nada porque en agosto, por decirlo así, de enero a agosto se pagan los sueldos y ya no queda plata. Entonces los salarios de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre se tienen que pagar con dinero del Tesoro Público. Y el dinero del Tesoro que se utiliza es dinero de todos los paraguayos. Porque es fuente de impuestos. O sea, con el impuesto
que van pagando todos los paraguayos, estamos financiando el déficit de la caja fiscal. Y eso no es justo para el resto de los paraguayos, porque si le sacamos a los 230.000 aportantes más los 80.000 jubilados, estamos hablando de unos 300.000 paraguayos, ¿verdad? Pero si somos 7 millones, hay 6.700.000 que no están dentro de la caja, pero que pagan por el sostenimiento de esa caja. Entonces eso no está bien. Pero tampoco está bien que el gobierno, sin hacer un estudio más profundo del impacto que puede tener una reforma de esta envergadura, porque afecta a sectores sociales, afecta a los docentes, afecta a profesionales o a la fuerza pública, a la policía, a los militares, a los magistrados y demás. El gobierno no puede impulsar una reforma a tambor batiente y sin el estudio debido, ¿no? Entonces nosotros por eso exigimos que esto se pueda estudiar con el tiempo que merece para poder hacer una buena reforma que sea realmente beneficiosa para todos, ¿verdad? Que no sea un cambio de reglas de la noche a la mañana, porque eso va a perjudicar enormemente al país, ¿verdad? Y también sobre todo a estos sectores. Entonces creo que tenemos que hacer algo gradual, que no tenga un impacto muy negativo en la gente, al menos en estos años, y sí tener nuevas reglas claras para el futuro, ¿verdad? Para los que van a venir, que son más jóvenes, que están aportando, que no tienen problemas, 10 puntos, ¿verdad? Pero a una persona que está jubilando el año que viene no le puede cambiar la regla de juego. No le puede decir, el año que viene te iba a jubilar, no, va a tener ni 10 años más. No, espera, ¿cómo me cambias esto si yo el año que viene me tenía que jubilar? ¿Verdad? Entonces, corremos el riesgo de que haya muchísimas demandas, problemas, ¿verdad? Entonces, yo considero que lo mejor que podemos hacer es gradualismo, tratar de poner un poco de freno a la cuestión y hacer un intercambio para que no tenga un impacto muy negativo en esto. Y bueno, ¿crees? Una última pregunta acá. ¿Vos dirías que Paraguay está progresando actualmente? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos que ser claros, sinceros y no por estar en la oposición cerrarnos a la evidencia científica, ¿verdad? El país macroeconómicamente está muy bien desde hace unos 20 años. Se ha fortalecido mucho por la exportación de commodities, principalmente soja, maíz, trigo, otros cereales. También con la exportación de carne, que ha conquistado mercados prácticamente por todo el mundo. Ahora ha recuperado el mercado de los Estados Unidos. En Taiwán se ha posicionado en segundo o tercer lugar como la carne más vendida en Taiwán. Ahora con el acuerdo Mercosur también se abren muchas puertas para poder exportar. Y quiera o no, Paraguay entró en vidriera o está en vidriera y está en los ojos de mucha gente, ¿verdad? Mucha gente tiene los ojos puestos a Paraguay. Y algo que no mucha gente habla es la migración que tenemos hacia el Paraguay. Hemos tenido una gran cantidad de nuevas solicitudes para residencia permanente de brasileños, de argentinos, de alemanes, de españoles, de gente de Países Bajos, etc. Y ese es un indicador también que se tiene que mirar. ¿Por qué? Porque el día de mañana ellos van a abrir su pequeña o mediana empresa. Y los mayores empleadores no son grandes industrias como la gente cree, son la pequeña y mediana empresa. Entonces cuando ellos abran su cafetería, su restaurante, su copetín, su farmacia o lo que fuese, van a emplear a 1, 2, 3 paraguayos, otros a 5, otros a 10. ¿verdad? Entonces esa es una revolución silenciosa que va a tener efectos a mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces yo creo que Paraguay está... Ahora, le falta muchísimo y sobre todo que esa mejora se traduzca en el bolsillo de la gente. Por eso hablaba yo hace rato que quiero ponerle más plata en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Porque eso es lo que nos están notando, ¿verdad? Es como que no hay circulante o las cosas, ¿verdad? Queremos entender, pero yo pienso que todo tiene su proceso y confío en que esto puede en algún momento también
bajar a mejorar la calidad de vida de los paraguayos, ¿verdad? Hoy está muy por arriba, estos cambios y transformaciones no se sienten en la calle, sino más bien en las élites, en las empresas, ¿verdad? Y eso tiene que en algún momento bajar y creo que ahí vamos a empezar a sentir mejor. Y bueno, para finalizar, si querés mirar la cámara y hacer una reflexión, ya sea personal sobre vos o si le querés decir algo a los chicos, a la nueva generación que está creciendo, ¿qué es lo que le dirías? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio, por el podcast que disfruté muchísimo con ustedes. Y les quiero decir a todos los jóvenes lo siguiente. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Ya sé que todo el mundo les dijo eso una y mil veces, no, el futuro de ustedes, que no, pero ahora en serio, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el futuro de nuestro país. Primero, involúcrense, participen para transformar nuestro país. Sin participación ciudadana, activa o pasiva, no va a pasar nada, ¿verdad? O sea, participación por lo menos votando y participación activa en un futuro, involucrándose en los procesos de centros de estudiantes, también en los partidos políticos, presentarse a ser candidato a concejal, diputado, senador. Todos ustedes pueden hacer. No se imaginan el bien que van a hacer a nuestra sociedad si ustedes se involucran. ¿Por qué? Porque la política es como una olla que está llena ahora de gente podrida. Es una olla podrida, ¿verdad? Pero si nosotros no ocupamos y no limpiamos esa olla y no nos metemos nosotros, siempre va a estar ocupada por gente indeseable, ¿verdad? Entonces, no piensen ustedes que quedándose sentados en su casa o mirando el celular o lo que sea, las cosas van a cambiar. Las cosas no van a cambiar así. Hay que involucrarse únicamente, no hay de otra, ¿verdad? Y elijamos a los mejores paraguayos y a las mejores paraguayas para los cargos de una vez por todas. Dejemos de elegir por el trapo, dejemos de elegir por fanatismo, dejemos de elegir por quién es cool o no, no sé. Empecemos a decidir realmente nuestro futuro y pongamos a las personas que realmente pueden cambiar el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, senador. Gracias a ustedes, chicos. Lo cerramos.